El glaucoma es una enfermedad en la cual aumenta la presión intraocular del ojo. El ojo es un globo que por dentro tiene líquido. En la parte anterior del ojo hay un líquido que se llama humor acuoso. Este humor acuoso nutre el ojo por dentro y hay un balance entre lo que se produce y lo que se excreta del mismo. Este balance crea una presión intraocular de líquido. Muchas veces lo confunde con la presión arterial y es una presión de líquido. Esta presión debe oscilar entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Esa es la presión normal del ojo. Si por alguna razón esta presión aumenta por arriba de 20 milímetros de mercurio, ese paciente tiene una predisposición a padecer la enfermedad que es el glaucoma. Entonces, el glaucoma es una patología hereditaria. Todo paciente que tenga antecedentes familiares de glaucoma debe ir a una consulta oftalmológica después de los 40 años para hacer una toma de la presión intraocular. La toma de la presión intraocular se realiza con un equipo que se llama tonómetro de aplanación. Este tonómetro es un examen que no duele, se hace bajo anestesia y nos toma la presión del ojo. Si la presión se mantiene entre 10 y 20, ese paciente pues debe mantener una revisión por lo menos anual o cada 2 años para ver que no padezca de la enfermedad. El glaucoma puede ser de varios tipos. El más frecuente o el más común es el glaucoma de ángulo abierto. El glaucoma de ángulo abierto es un ojo de características absolutamente normales por las cuales el trabéculo donde debe drenar el líquido falla y comienza a haber un desbalance en la presión intraocular. Luego tenemos el glaucoma de ángulo estrecho, que por anatomía la cámara anterior o el espacio que hay entre la córnea y el iris, que es la parte de color, es más estrecho y eso puede predisponer de forma nocturna a aumentos de la presión intraocular. O cuando el cristalino va envejeciendo, que se va haciendo más grande, va reduciendo más ese espacio y puede provocar un ataque agudo de glaucoma. Otro tipo de glaucoma, glaucomas secundarios como traumático, por medicamentos, por hipertensión, por diabetes, por pseudofoliación, también son glaucomas que se pueden presentar, o el glaucoma congénito, que es el que se produce en niños muy pequeños. ¿Cómo debemos diagnosticar el glaucoma? El glaucoma se diagnostica a través, primero, de la toma de la presión intraocular. Segundo, debemos realizar un estudio que se llama campos visuales. Es el estudio que nos va a determinar cuál es nuestra visión de forma en general, porque no solamente lo que vemos al centro es lo que vemos nosotros, sino que vemos un campo general, que es lo que llamamos el campo visual. Ese estudio de campo visual es lo que nos va a determinar si un paciente tiene ya la enfermedad de glaucoma o no, porque una cosa es tener hipertensión ocular o la presión un poco alta, pero hacemos un campo visual y está totalmente normal. Ese paciente está en el periodo de hipertensión intraocular y es el momento ideal para dar medicamentos. Y también tenemos ahora otro estudio que se llama tomografía de coherencia óptica, donde nosotros vamos a analizar el nervio óptico. Ese nervio óptico, que es como una dona donde la parte gruesa es la capa de fibras y el huequito del centro es la copa óptica, debe tener una relación. El glaucoma es una enfermedad que va deteriorando el nervio óptico. Este nervio óptico va perdiendo esa capa de fibras nerviosas y esa capa de fibras nerviosas se va traduciendo en una pérdida del campo visual de la periferia hacia el centro. Por eso el glaucoma es lo que llamamos nosotros enfermedad silenciosa. ¿Por qué? Porque la presión intraocular no produce dolor, no produce ojo rojo, no produce síntomas, a menos que haya un aumento de la presión intraocular por arriba de 40-60 milímetros, que es lo que llamamos un ataque agudo de glaucoma, y ahí sí va a haber un dolor. Pero el glaucoma normalmente no nos produce ningún tipo de síntomas. Entonces es una enfermedad que llamamos enfermedad silenciosa. El paciente va perdiendo visión de la periferia al centro hasta quedar una visión tubular, y esa visión que se pierde es de forma permanente. Por eso es muy importante diagnosticar el glaucoma en su etapa inicial. Afortunadamente, con los medicamentos que tenemos ahora, podemos dar un tratamiento con gotas en las cuales podemos llegar a mantener una presión intraocular de forma normal y el paciente puede llevar una vida totalmente normal con sus revisiones periódicas de 2 o 3 veces al año. Y una realización de estos exámenes, tanto la tomografía del nervio óptico como el campo visual, por lo menos una vez cada año. Si el paciente logra mantener un tratamiento y una estabilización de su presión intraocular con medicamentos, lleva una vida, como dijimos, de forma normal. Si no lo logramos con medicamentos, ya tenemos que pasar a otra fase, que es la etapa de cirugías. En la cirugía del glaucoma
Hay muchas cirugías, desde las más leves hasta la más invasiva, desde dar una trabeculoplastía con láser a hacer iridotomías. Luego tenemos dispositivos de filtración que son microshunts, y luego tenemos los más agresivos, que son el implante valvulares, que son cuando ya los pacientes no logramos tener una presión ideal con medicamentos o con cirugías menos invasivas. Por eso los invito a todo paciente con antecedente familiar de glaucoma, mayores de 40 años, que se tomen la presión ocular para determinar si son susceptibles a padecer esta enfermedad. Si desean más información, pueden entrar a la página www.cuidatusojos.com o a través de la página de Instagram @cuidatusojos. Allí podrán preguntar información acerca de teléfonos, ubicaciones, información para cualquier consulta. Acá en Venezuela, en San Cristóbal y en la ciudad de Caracas, mi hermana, la doctora Beatriz Anzoulato, está atento para realizar la valoración oftalmológica y aclarar todas sus dudas. En Ciudad de México y la ciudad de Puebla estoy para servirles con mucho gusto. Cualquier información a través de nuestras redes sociales de Cuida tus Ojos, nos pueden hacer cualquier pregunta. Muchas gracias.